Ya lo hemos dicho aquí, no es secreto, de Maynes, incluso de Claudia Sheinbaum, no debe de estar exenta, ¿no? Pero algunas veces sí con una ideología súper tóxica, ¿no? Ahorita lo platicaba, ¿no? Yo les decía así, miren, es que la otra vi que tenía algo malo, ya chequé y esta es la buena, que cómo nos menciona el efecto de una propaganda. Ya se está compartiendo, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, él nos decía justamente eso, ¿no? Dice, ¿cómo le hacemos para que el pueblo crea que el otro es el judío en este caso, era la amenaza, era el que nos iba a llevar a la escasez, a enfermedades, a mutaciones, a no ser una raza superior? Pues todo esto se lo plantearon y en su momento incluso los nazis, aquí yo se los comenté, reunió a las mentes más geniales, a los doctores, hablo de doctorados, de maestría, a los ingenieros, ¿para qué? Para hacer un plan y exterminar a toda una raza. Y luego, miren, siglos, no siglos todavía, décadas después y antes, años después, se siguió utilizando lo mismo, propaganda para demonizar. Si creemos que cómo podríamos no hacer creer a la gente mentiras, la verdad es que sí, es algo, una propiedad que tiene la propaganda, que ayuda a manipular. Se puede ocupar para persuadir al otro y decirle, oye, creo que es conveniente que cuidemos el agua, que seamos empáticos, que seamos solidarios, que no haya violencia de género. Pero también la realidad es que una imagen propagandística a veces ha cumplido la función de la manipulación para fines no humanos, ¿no? Para fines, la verdad, bastante cuestionables. Una propiedad que llega a tener es ese efecto de manipulación. En este sentido, ¿cómo saber cómo una imagen nos podría estar manipulando o cómo dotarla de lo necesario? Habría que entender qué significa manipular, ¿no? La manipulación, ¿qué es justo? Es influir, ¿no? Llevar hacia los fines, crear un discurso y una realidad para cualquier fin que tengamos. Pensar también quién es el que está manipulando, desde dónde, desde qué discurso se está generando, al menos en el entorno visual, para qué lo hacen, ¿no? ¿Qué táctica están utilizando? Y esto, cuando al menos lo tenemos presente, que una imagen propagandística puede tener esa intención de manipular, tendríamos que analizar estos 4 puntos, ¿no? Que nos permitan discernir si es de pronto posible incluso o está causando un buen efecto o cómo generar incluso un antídoto, una imagen para inhibir esa manipulación. Ustedes véanlo, ahorita tenemos el contexto perfecto para entender cómo se nos quiere manipular, por dónde se nos está llegando. Incluso ahora con tanto medio, tantos redes sociales, en las imágenes, ¿no? Cómo cuestionan a cualquiera, que Maynes quiere entrar con la chaviza y empiezan ustedes mismos a detectar de, ay, esto que está haciendo lo quiere hacer para conectar. Es una forma de ver que no hay una imagen, al menos en un entorno propagandístico, que no traiga la función de influir en ti, de impactar. Jean-Marie nos dice que la finalidad de la propaganda es seguir o imponer creencias y reflejos que a menudo modifican el comportamiento, la manera de ser, incluso las convicciones religiosas o filosóficas. Vean, incluso las dos anteriores que hablábamos, ¿no? Bueno, no dice la artística del concretamente, pero entra en esos discursos. La propaganda influye entonces en la actitud fundamental de la persona humana. Entonces, podemos decir que de las anteriores que traen justo reflexión, llevadas a un discurso, la de la propaganda trae un alto impacto que considera incluso cómo utilizar la función en otros entornos para transmitir y motivarte. Cómo incluso se puede meter en una función de una imagen religiosa para sus fines, ¿no? Kimball Young nos dice, el uso más o menos deliberado y planeado y sistemático de símbolos, principalmente mediante la sugestión y otras técnicas psicológicas conexas, con el propósito, en primer lugar, de alterar y controlar las opiniones, ideas, valores y, en último término, de modificar la acción manifiesta según ciertas líneas predeterminadas. Ese es el potencial de una imagen propagandística.
Se ha analizado, se ha puesto, ¿no? Justo, se ha buscado todo lo que lleva, ¿no? Incluso los comunicadores, cómo a través de sistemas bien organizados, bien estructurados, nosotros podemos modificar, ¿no? Podemos modificar las actitudes colectivas e incidir y generar una manipulación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hace una imagen? A través de los símbolos significantes. Tú puedes utilizar esos símbolos que están presentes, que se interiorizan en las personas para poder generar esa modificación en su comportamiento, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar los símbolos, hacer uso de las palabras, de los gestos, de las banderas, de las imágenes, de los monumentos, músicas, de todo lo que se nos ocurra para integrarlo a nuestros mensajes, en el caso de un diseñador, a una imagen, ¿no? Para poder influir en sus valores, en sus creencias, en su comportamiento, ¿no? Y saber de pronto hasta dónde podríamos llegar. Entonces la cuestión empieza a ser más enriquecedora. Ya no solamente se trata de utilizar estéticamente un recurso, sino saber que en un discurso de propaganda, el color, las formas que tú utilices, serán de alto impacto para modificar el comportamiento de una persona. ¿Cómo lo hace una imagen? ¿No? ¿Cómo la propaganda genera comunicación a través de las imágenes? Bueno, por un lado, encontraremos que puede haber un financiamiento si hay una intención política, religiosa, económica o social. Ya de entrada, el mensaje visual de esa propaganda tendrá una línea a seguir. También encontraremos que los mensajes se van a mover en diversas plataformas, no plataformas que un diseñador o un comunicador sabe que son el mejor medio para diseminar un mensaje, que a veces es de manera sesgada para informar o influir en cierto grupo. Recuerden que la propaganda, si bien incluso los nazis optaban porque fuera masiva, ahora se sabe que incluso tú no necesitas de un grupo de población influir en el 100%. Con que toques algunos puntos claves, ellos mismos se van a encargar de volver a difundir tu mensaje. Pero necesitas conocer muy bien por dónde llegar, ¿no? ¿Cuál es el mundo simbólico de ellos para que tú se los envíes de vuelta y puedas persuadir en grupos específicos de población? También, a partir de tener el conocimiento, las opiniones de los otros, las intenciones, es que nosotros estructuramos todo un lenguaje visual, ¿no? Dentro de estas estructuras de persuasión, dentro de la propaganda, podemos encontrar que a veces no se busca justamente que hay intereses. No en todo es propaganda política, comercial, no. Hay propaganda que puede hacerse a partir, ¿no? De incidir, ¿no? En las, de pronto, ideología, ¿no? Para poder ganar, ganar público, pero también aparte, ¿no? De eso es para que ellos puedan adquirir un producto, que a su vez una mercancía pueda ser insertada, ¿no? También que acepten mensajes creativos. Y a veces tenemos niveles de estrategia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se va a difundir? ¿No? O por qué instrumento se va a llevar a cabo esa transmisión, ¿no? Esa persuasión hacia un público determinado. La propaganda, la verdad, dentro de los discursos que puede tomar es algo importante a considerar porque se sabe el efecto que tiene. Se sabe que si se estructura bien es infalible ante lo que se quiera decir. A veces ni siquiera sentimos el efecto de esa propaganda. La verdad, el mundo entero ha sufrido aberraciones, ¿no? En muchos temas. Y a veces es increíble que todavía exista gente que está dispuesta a defender ese tipo de actos que se han cometido. Tenemos algunos modelos y formas de propaganda y que es bueno considerar, ¿no? Primero, ¿cómo nos aproximamos a un receptor? Lo que nos dice de pronto Oliver Thompson es que hay mensajes racionales y que a veces lo que tienen es un bajo impacto, ¿no? Que no se elabora muy bien. El tiempo,
La agitación, a veces la propaganda tiene un tiempo en particular de moverse, necesita continuamente estarse cultivando porque no hay una propaganda que dure para siempre, se tiene que estar siempre pensando en el tiempo. Y la parte del emisor, a veces tenemos propaganda blanca, que es donde un emisor identifica claramente el contenido, desde dónde se está diciendo, pero hay mucha propaganda, que es lo que en general nos rodea, propaganda negra. ¿Esto qué quiere decir? Propaganda, o sea, mensajes que quieren manipularnos, que no son claros, o sea, tú no sabes desde dónde vienen desde la falsedad. Los mensajes a veces pues no necesariamente es que sean falsos, solamente que nadie dice desde dónde se están generando. Entonces hay que considerarlos. Ahorita nosotros lo sabemos, un montón de propaganda basada en datos falsos inexistentes de plano. Pero a veces cuando la gente no se de pronto detiene a, pues no sabe. Eso es algo que nosotros como diseñadores podemos hacer propaganda blanca o hacer propaganda negra. No es que sea bueno ni malo, ahí están, se usan. Pero es muy bueno reconocerlo, ¿no? Porque si yo tengo la intención de combatir, saber cómo tendría que enfrentarme y qué argumentos dar ante una propaganda de difamación. Cómo le volteo, ¿no? E incluso los discursos y cómo utilizo ese mismo mundo simbólico para incidir en el otro. Tenemos también que la propaganda puede ser según su mensaje o el sentido o el contenido. El mensaje a veces puede ser explícito en una imagen. Concretamente el emisor saber cuál es el contenido, qué estoy viendo, qué se me está diciendo. Se me está diciendo que fume, se me está diciendo que no tire basura, qué se me está diciendo, ¿no? En este caso, pues es fácil. Un receptor no hay como algo que no comprenda, ¿no? En su formato es claro lo que se dice. También de pronto puede entrar, ¿no? Lo subliminal, que el mensaje no es evidente, sino se te oculta la verdadera intención que hay detrás. Por otro lado, tenemos el sentido. A veces se habla de que la propaganda puede venir con un discurso vertical, ¿no? Donde el receptor es pasivo. Entonces, el mensaje desde una fuente más arriba del receptor le manda un mensaje. O puede ser horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Que la información va a provenir desde distintos lugares, no trae una dirección, ¿no? Incluso ahora tenemos mucho más de pronto sentidos horizontales por todos estos medios, este aspecto tecnológico. Y el contenido, saber que una propaganda puede tener un contenido religioso, político, económico, militar, diplomático, académico, ideológico, ¿no? De pronto que nos lleve a pensar en esas otras posibilidades, ¿no? El escapista. Miren, por ahí hay esta posibilidad de propaganda. Hay una propaganda que es de censura, de escape o de desinformación. Este último que lo vieron, que lo mencioné ahí, ¿cómo es? Una propaganda que lo que busca es inhibir la atención de un ciudadano o canalizar un deseo que ande por ahí, manipular o falsear la información principal. O sea, esta propaganda, digamos, que te va a mover, te va a entretener para que no te centres en lo principal. Lo que sucede y lo que incluso ahora le cuestionan a Maines presidente, ¿no? Saber si él, pues claro que sí, a ellos les conviene, ¿no? Mantener un registro, etcétera, aunque no lleguen a ganar. ¿Por qué? Pues porque les sueltan recurso económico. Pero también decían, oye, la propaganda de que quieres un cambio, ¿no será como que distraes? O incluso, ¿no? Todos ocupan esta propaganda que lo que hacen es que no sepan, ¿no? Como dice Xochitl, que no domino, que no sé, ¿no? Vamos a guiar a través de propaganda de escape, de desinformación, que narcocandidata, que usaste una falda de la Virgen, que no es una propaganda que no me lleva a lo central a la pregunta que le hacían y ella qué hace, una propaganda de desinformación y de escape, que es no se vea que no traigo discurso, ¿no? Eso es una propaganda de escape, de censura y de desinformación. Esto que ahorita les acabo de describir es parte de las funciones de una imagen. Entonces, no es como que el color rojo más el azul me dé el mensaje, no tal, no, es el uso de todo el aspecto estético está basado en estos discursos.
Yo no puedo analizar por un lado una imagen o estructurar una imagen si desconozco todo el discurso que hay detrás o que necesito yo traducir en términos de lo visual que voy a ver, ¿no? De lo contrario, puedo hacerlo, pero ¿qué voy a tener? Un escaso respaldo a lo que va a ser justo mi sustento de cualquier imagen visual. Y pues ya hablamos, ¿no? Incluso para poder manipular al otro, pensemos en toda esa propaganda que hablamos que tenía fines sumamente oscuros y malos, necesitas conocer cómo aterro a la mejor a la población para decirles, no, va a estar escaso todo. Fíjense, apenas el día de ayer, no sé si es verdad o no, pero escuché por ahí una noticia donde se había dado una alerta allá en Inglaterra a toda la población, que se le dijo a la población que estuvieran preparados, porque uno nunca sabe cuándo va a haber una emergencia, con comida, agua, lámparas, etcétera, víveres, para que al menos puedan resistir 3 días encerraditos en sus casas. Yo lo pienso y digo, ¿y ese mensaje a qué va? Si saben algo, ¿por qué no lo dicen? Para que la gente no entre en pánico, se va a soltar un nuevo virus, ¿qué es lo que está pasando? Pero lo que sí sabemos es que también puede ser una propaganda para aterrar a las personas, para que tú te centres en eso y no en otras cosas que estén sucediendo. Hay las dos posibilidades, ¿no? ¿En qué sentido? Pues bueno, no lo sabemos, pero hasta para eso tú necesitas saber que vas a poder impactar con estrategias de terror a tu población. Si no, no va a funcionar, ¿no? Entonces, la función de una imagen propagandística, ya lo vieron, es amplia, es muy poderosa. Yo diría que es tan poderosa que ustedes vean los efectos que ha tenido en los genocidios, la propaganda. Y las imágenes no han estado exentas de. Nosotros como diseñadores hemos participado también a veces en esas campañas, que pueden ser de todo tipo, ahorita ya lo hablamos, no es bueno ni malo, es eso que está ahí, no por ser malo o por tener una denotación no lo vamos a estudiar. Hay que conocer incluso los efectos negativos que puede tener una función de una imagen propagandística para intentar compensarlos, inhibirlos. Pero si no lo hacemos, si no somos claros, pues bueno, no vamos a poder manejarlo. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos ahora sí con el tema del día de hoy. Déjenme dejo de grabar. Ya esto fue lo último que vimos